mayor de los éxitos en esta semana y que todos sus anhelos y deseos vayan culminando siempre bien al final de cada domingo, una vez que ustedes hayan pasado por todo lo deportivo. Hoy vamos a ver la segunda parte de acuerdo con sus resultados y quiero agradecerles a todos y a todas las que se han tomado un minuto de su tiempo para que me enviaran los resultados. Yo me he divertido mucho, les confieso, haciendo análisis de por lo menos 56 personas que hasta hoy, recibí la última en la mañana, el último correo, y los que me escribieron por WhatsApp también. Créanme que todos, exceptuando los de hoy, por supuesto que estuve trabajando con alguna gente, no los pude tabular, pero ahí están para ser tabulados y sé que las respuestas sí las vi, están dentro del contexto de lo que les voy a hablar hoy, pero sí hay un 55% de respuesta de la totalidad de los miembros de este curso, lo cual es, pues, es bastante bueno. Entonces, ustedes van a saber, ya saben si usted es colérico, si usted es melancólico, si usted es flemático o es sanguíneo. Yo les voy a comentar qué es lo que dice la teoría de la psicología aplicada al deporte en cuanto a cada una de estas características. Es muy interesante saber cuáles son las fortalezas y debilidades, sobre todo que en esto, como les dije, no hay un comportamiento puro, no hay un comportamiento que sea único y que en alguna medida signifique que usted tenga una sola tendencia de temperamental en este sentido, sino que en alguna medida usted verá cuál es la que más le impacta. Usted también tiene una segunda parte, generalmente yo les conté a ustedes que hay gente que dice es un 60-40, un 70-30, pero en realidad quien más sabe cuál es la tendencia que tiene como segunda es uno mismo, uno se da cuenta en ese sentido. Entonces, partiendo de esto, nada más le recuerdo que el carácter tiene que ver con su manera de ser, y cómo usted reacciona, cómo usted anticipa y cómo usted se conduce como persona todos los días, y que usted manifiesta haciendo cosas, conduciendo cosas para superar el trabajo que usted rutinariamente hace todos los días, independientemente de donde está. Y sobre todo en el deporte, que nosotros basamos mucho la orientación a resultados, pues esto tiene que ver también con la forma en que nosotros nos comportamos. Entonces, vamos a ver entonces, el ejercicio práctico que hicimos, que fue bastante bueno, y yo les agradezco, reitero mi agradecimiento a las personas que nos enviaron sus respuestas. Y aquí van a ver ustedes hoy qué tipo de persona es usted. Va a tener una idea muchísimo más clara de qué es su preferencia, qué es lo que a usted le induce a más y mejores cosas, cómo se manifiesta eso, cómo se da eso en el contexto de lo que usted tiene. Aquí están los resultados. De todo el grupo de las 55 personas, tenemos que 20 en primera tendencia son 20 coléricos, tenemos 3 melancólicos, 10 sanguíneos, 14 flemáticos. Y esto es interesante ver esto porque esto es un mapa, es una radiografía de cómo son nuestros estudiantes en ese sentido. De estos 20, de estos 3 melancólicos, de estos 10 sanguíneos, 10 flemáticos, combinan de diferentes maneras con los coléricos, melancólicos, sanguíneos y flemáticos. Vean ustedes cómo en una segunda combinación cambian ya las características combinadas. Así es que ya usted sabe cuál es su primera tendencia y también tome nota de la segunda. Si quiere lo anotan ahí porque yo les voy a hablar cuáles son los componentes de una y otra. Entonces, al final, lo que me gustaría es conocer sus combinaciones porque esto también te da un acercamiento a la forma en que actuamos, y hay muchos test de este tipo de análisis de temperamentos. Algunos lo hacen vía preguntas cerradas, otras preguntas abiertas. Nosotros lo hicimos siguiendo una tabla que también es válida de selección de comportamientos para poder tener un acercamiento al temperamento que tenemos, lo cual le da validez a la prueba que se realizó. Entonces, aquí podemos concluir
que la principal tendencia de entrenadores es la parte colérica, es el temperamento colérico. Y los que menos se dan son los melancólicos. Y dentro de estos melancólicos siempre son los coléricos, que tienen una mayor tendencia, y los menos, como segunda tendencia, los flemáticos. Vean qué interesante en este cuadro cómo los melancólicos en la combinación son los que más aparecen aquí como una tendencia de 3 a 10, donde están, y los sanguíneos aumentan en 1, consecuentemente los flemáticos y los coléricos son los que se dan en segundas instancias de menor manera. ¿Cuáles son estos resultados? ¿A qué nos llevan esto? Entonces vamos a ver que generalmente no se dan puros los temperamentos. Los temperamentos son partes importantes que se combinan de acuerdo a diferentes condiciones. Esto viene mucho por la parte hereditaria, por lo que nosotros hemos hereditado, por nuestros genes, que es una propiedad psicológica, y que parte de aspectos fisiológicos, que tienen que ver mucho con nuestra cultura, tienen que ver mucho con nuestra formación o educación, que van a influir en los rasgos del mismo. Esto pasa por papá, por mamá, por abuelos, por hermanos, inclusive dentro de la misma comunidad donde usted vive y la cultura de la comunidad. Entonces aquí ya comenzamos para que usted tome nota de esto. Hay combinaciones que se complementan. El colérico con el melancólico es algo que ustedes van a comprender por qué son complementarias. Entonces, tome nota, porque de colérico nosotros teníamos un grupo creo que eran de 20 inicialmente, y en segunda instancia pasamos a 17. Entonces, determine usted si usted es colérico, determine si su segundo es melancólico. Y si usted es melancólico, determine si es colérico. Si es sanguíneo, determine si es la segunda flemática. Y si es flemático, determine si es sanguíneo. Entonces ya aquí van a ver ustedes que hay complementos que son muy naturales, que es el colérico, melancólico, melancólico, colérico. Van a ver ustedes por qué estos suplen necesidades y por qué los hacen excelentes para el negocio que emprendan. Y aquí cuando yo utilizo la palabra negocio, entiéndase cualquier tipo de organización. Una organización cultural, social, deportiva, la que usted quiera poner en este sentido. Un negocio puede ser una tiendita o algo así en ese sentido. Y los sanguíneos con los flemáticos como combinación complementaria son simples, sencillos, pero les cuesta alcanzar el éxito por esa sencillez y esa facilidad que ahora se los voy a explicar con mayor detalle. Esa, digamos, es la primera conclusión. Ahora veamos las que no se complementan. Estas son las opuestas. Los sanguíneos son muy sentimentales junto a los melancólicos. Y esto tiene que ver mucho por la forma en que son y la forma en que se desarrollan, de tal manera que siempre es importante tomar en cuenta cómo se dan todo este tipo de situaciones, y sobre todo que diferentes aspectos en su vida, los sanguíneos y melancólicos sufren demasiado. Es decir, hay gente que le hacen mucho daño con mucha facilidad. El colérico y flemático, por las condiciones del flemático, siempre va a estar perdiendo con las exigencias del colérico y la pasividad del flemático. Entonces vea usted cómo en estas combinaciones opuestas también hay cosas positivas. Por ejemplo, si usted es colérico y tiene una combinación flemática, las exigencias del colérico le van a suplir en alguna medida esas condiciones que tienen los flemáticos de pasividad. Ahora bien, veamos los resultados de cómo son los melancólicos. Y esto es importante que usted tome función de este asunto, porque aquí ustedes ven las características, y déjenme tomar nota de esto, porque los melancólicos, ¿cómo son? Son personas que son introvertidas, son pensadores, pero ojo, tienen algo que es muy negativo, que son pesimistas. Entonces, para un entrenador, ver los puntos negros en una pizarra blanca en un melancólico es una característica permanente. Son analíticos, como dice aquí la femina, reflexivas, formales, son muy perfeccionistas, pero son
se encasillan mucho en la parte de ser distantes y reservados, a veces están sentados en el banquillo, son inflexibles en las propuestas que les hace la gente, pero también en alguna medida tienden mucho hacia esa parte de ser muy, muy perfeccionistas. En este asunto, ellos se dedican mucho a hacer análisis de la cultura de un equipo, por ejemplo, y aparte de que son buenos visionarios, le dan mucho también por la medición de las cosas y eso les toma bastante tiempo para tratar de ser más objetivos y también realistas. Una de las cosas es que para la toma de decisiones piensan demasiado las cosas. Las llevan a profundidad, se convierten en habladores, hay gente que profundiza tanto. Entonces, para tomar una decisión en un partido, le va a costar mucho porque va a tener que estar leyendo muy profundamente y quizás mientras esté tomando una decisión, el equipo contrario lo puede poner en aprietos. ¿Por qué? Porque al ser perfeccionistas, al ser tan inflexibles, buscan la precisión antes de la precisión y prudencia antes de que procedan en aspectos que tienen que ver con las citas. Son gente que le encantan los gráficos, los detalles. Cuando ellos planifican, se basan mucho en las tablas, donde quieren estar, y generalmente como investigadores manejan mucho la parte de la tecnología. En cuanto a sus emociones, tienen que tener mucho cuidado porque lo negativo no lo olvidan, o sea, lo tienen muy presente. Generalmente se deprimen con mucha facilidad. Son muy sumisos, muestran una falsa humildad que no la tienen porque son perfeccionistas y muy formales. Van a escuchar lo que les conviene, es decir, lo que no les conviene lo dejan pasar en ese sentido. Son egocéntricos, en alguna medida se concentran mucho en sí mismo y es como una persona muy introspectiva, muy hacia mí mismo, pero en alguna medida una de las cosas que más lo afectan es que se siente muy culpable cuando le sucede algo en ese sentido porque no se orienta a las personas. Los melancólicos parece mentira, pero con las cosas que le sale mal, aquí viene una depresión. Las cosas que no se le dan, se puede deprimir en ese sentido. Consecuentemente, muchas veces les pasa esto porque los melancólicos les gustan las cosas difíciles, les gustan los retos difíciles. Entonces, siempre están empezando proyectos nuevos, siempre emprenden proyectos que sean diferentes, pero vamos a lo que les decía antes. La toma de decisiones les toma su tiempo, constantemente se desaprueban, eso es parte, digamos, del manejo de la autoconfianza y son muy difíciles de complacer. Es decir, es gente tan orientada al detalle, a las cosas buenas, que sus estándares son muy altos, consecuentemente, ese orden, esa disciplina, esa orientación al detalle, esa seriedad, la planificación y al ser pensadores son muy difíciles de complacer. Ve aquí cómo a los melancólicos les estoy haciendo una combinación de las cosas para qué son buenos y para qué no son buenos. Repito, no hay ningún temperamento que sea mejor que otro, les estoy hablando de cosas que son situacionales. En este sentido, ya les dije, la alta exigencia, las normas que tienen, el sentarse a ser introvertido, callados, todo lo que tiene que ver con la parte de trabajar, lo prefieren hacer solos, incluso hasta mantener cierto tipo de aislamiento cuando están pensando. Les gusta mucho la disciplina, son muy orientados a la disciplina y al orden, y al estar recordándole a los jugadores todo lo que son sus normas, sus procedimientos, en las tácticas no hay duda de que son muy detallistas, estrictos y precisos. Esto solo ustedes podrán valorar, los que están aquí, como primera instancia del ser melancólico de las cosas que son buenas y las cosas que no son tan buenas. Entramos al colérico. Los coléricos, que son la mayoría de los que están en este curso, alrededor de un 20-25% más o menos. Eso es muy interesante porque los coléricos en alguna medida son pero muy exitosos. Aquí tengo mi hojita de apoyo, que ustedes tienen que ver
en qué aportan y en qué no aportan. Son muy activos, optimistas y extrovertidos. El colérico es ese tipo de persona que es agresiva, que es dominante, autoritaria y son muy intolerantes. Es decir, son enérgicas, son totalmente decididas. Esto los lleva a ser mandones, a ser impacientes y, ojo, muy temperamentales. Estos pueden patear, pueden gritar, pueden vociferar, pueden insultar, que para ellos no ha pasado nada. Después piden perdón. Después llegan con el rabo metido entre las piernas, ¿verdad? Como decimos nosotros, porque en eso ellos son fríos, calculadores y cero simpatía hacia los demás. O sea, por eso es que estos coléricos son gente muy determinada y firme en lo que tienen que hacer, son altamente orientados a la disciplina y son muy directos, no se andan con rodeos ni contemplaciones y que en alguna medida siempre van sobre las cosas que son al pan, pan, vino, vino y vamos al grano. Es gente totalmente orientada a resultados y sobre todo que algo que tienen muchos de este tipo de entrenadores coléricos es que son muy seguros y tienen mucha iniciativa y no hay duda de que son líderes, o sea, lo tienen y lo viven en su esencia. Esta parte del ser persistentes, organiza muy bien grupos por su don de mando, pueden liderar fácilmente proyectos, defienden cualquier posición, la van a defender, pero ojo, otra debilidad es que les cuesta mucho escuchar a otros. Y siempre están luchando por ser competitivos, ellos vuelven a ver quién está a la par de ellos y si alguien va mejor que ellos van a tratar de serrucharle el piso, no en el sentido peyorativo, pero si hay alguien mejor que ellos y ellos están ahí, van a luchar siempre por ese primer el lugar. Esta parte que tienen ellos es muy interesante porque se orientan también mucho al detalle cuando dirigen proyectos deportivos para conseguir un resultado concreto que pueden cuantificarse. Van a analizar muy bien el rival y no deparan tiempo ni espacio para obtener los resultados. También trabajan mucho basado en objetivos, son buenos planificadores, pero se van a arriesgar permanentemente en lo que están. Su excesiva ambición, que es una de las debilidades que tienen, si no lo saben manejar, el ser ambicioso como fortaleza es muy bien en un entrenador, pero si van más allá, van a ser intolerantes a los errores y lo que es trivial le va a aburrir. Es más, usted con un colérico, si usted comienza a hablar y hablar y hablar y hablar, ya lo aburrió. No, dígame lo que me tiene que decir en 5 minutos. Yo no me lo dice en 5 minutos, ya no me lo explicó. Entonces, esta parte de ser rudo lo lleva a ser una persona sin tacto, lo lleva a ser una persona, ojo, que manipula a otros muy fácilmente por su carácter y para ellos el fin justifica los medios. Muchísimas veces esto es muy interesante porque con sus propios entrenadores, con sus propios colaboradores en los cuerpos técnicos, se van a llevar bien, pero siempre y cuando ninguno se salga del canasto, ninguno se salga del cuadrado que ellos tienen. No hay duda de que un entrenador colérico es un buen director desde la perspectiva, pero exigen que los que están con ellos sean muy, pero muy leales, porque también son muy desconfiados. Van a reír muy fácilmente, se comunican fácilmente, siempre van a ser optimistas, no pierden de vista todas esas acciones, pero vuelvo y lo repito, su temperamento se los come, son muy buenos en el corto plazo, en el largo plazo destruyen organizaciones, destruyen equipos, no son exitosos en el largo plazo. Consecuentemente, en un campeonato, digamos como los que tenemos aquí en Guatemala, tienen que medir muy bien su rendimiento porque esos campeonatos son de muchos partidos y si ellos siguen conservando el comportamiento, que muchas veces no lo saben medir, pues a mitad de un campeonato ya comienzan a sufrir crisis y el equipo comienza a perder y para él reconocer que es por él que están perdiendo le va a ser muy difícil. Entonces tiene que manejar mucho esos tiempos, saber desconectar cuando tiene que desconectar, manejar mucho su temperamento y sobre todo poner en práctica el segundo temperamento que él tiene, ya sea un sanguíneo o etcétera, etcétera.
Ahora vamos con los sanguíneos. Los sanguíneos son personas que en alguna medida tienen muchísimo, pero muchísimo de sociabilidad. Son también extrovertidos, son personas que generan entusiasmo, que promueven la participación, que promueven mucho el trabajo en grupos. Personas sanguíneas se dedican mucho a esta parte de entusiasmar, de motivar. Entonces, muchísimas veces tienen que tener cuidado porque con tal de animar a su equipo pierde la perspectiva de que son los directores técnicos. Entonces yo he visto muchos entrenadores que son buenos animadores, pero no tienen nada de entrenador cuando están dirigiendo un equipo. Son personas muy entusiasmadas, que promueven mucho la participación, optimistas y positivos por naturaleza, comunicativos, sociables, tienen muy buena hablada, tienen muy buena comunicación y suelen crear buenos ambientes en ese sentido. No suelen ser muy aplicados a las normas, a los procedimientos, que es una de sus debilidades. Cuando un equipo exige mucha disciplina, cuando un equipo exige el orden, exige la parte táctica, ellos no son muy buenos en esto, por siempre mantener una buena relación con las personas. Casi nunca están solos, ellos en la banca siempre están conversando con alguien, siempre están dispuestos a participar de lo que la gente que tiene, y los trabajos manuales, creativos y de planificación son los que directamente están vinculados con la práctica, con la ejecución. Generalmente los equipos bajo la orden de un sanguíneo son equipos de buen clima organizacional, trabajan con gente y se comunican. Contrario a los coléricos, que son climas que se manejan con cierto nivel digamos, de tensión o de estrés en determinado momento, los coléricos pasan mucho por esta parte de vender buenas ideas, pasan mucho de tener cosas que utilizan en sus dotes de comunicación, en sus dotes de diálogo, que les permite generar ese ambiente de alegría, de comunicación, de buena música o un camerino, y que, ojo, no son muy constantes en lo que ellos se propongan. Siempre van a mediar de una manera los conflictos, no les gusta para nada la repetición, una debilidad es que son muy dispersos, ellos pierden muy rápidamente la concentración, y siempre necesitan de los cambios. Hay gente que normalmente siempre está fuera de la zona de confort, siempre están con características de innovación, y desde todo punto de vista ellos prefieren manejarse solos y son quejosos por naturaleza. Esto es algo interesante porque esta inconformidad que ellos manejan los va a llevar a que siempre quieran ese nivel de libertad, ese nivel de pensamiento que ellos necesitan, porque no les gusta que los tengan amarrados. Una persona sanguínea, al igual que un colérico que usted quiera amarrar, no le va a gustar. Ellos aman la libertad por su don de mando y todo este tipo de situaciones que se dan en los equipos. Los flemáticos, en alguna medida, son personas que desde todo punto de vista tienen y basan mucho su accionar en el autocontrol. Una de sus principales fortalezas es que transmiten mucha calma y mucha serenidad, porque manejan muy bien la inteligencia emocional, de conocerse bastante bien, pero la autoconciencia, el autocontrol es fundamental en la inteligencia emocional. Entonces usted siempre los ve calmados, siempre los ve sin prisas, asumen cualquier tarea, no se quejan, no critican, pero se llevan bien con todo el mundo, son personas constantes, no son de doble lenguaje, ni mucho menos, son pacientes, tolerantes, pero ojo, los flemáticos, uno de los mayores principales problemas es que son permisivos. Y los permisivos, digamos, desde un punto de vista, aquí me voy a salir del tema del temperamento para entrar a un estilo de liderazgo, los permisivos puede ser que el equipo entre
a aspectos acefálicos, es decir, que pierdan el control muy fácilmente, que los quejosos asuman un liderazgo y que lo puedan superar a él. Entonces, en esto tienen que tener muchísimo cuidado, salvo que tengan una combinación de ser flemático con colérico, que eso los mantendría muy bien balanceados. ¿Por qué? Porque para él lo más importante es que la gente se sienta bien, que la gente mantenga buenas relaciones. Por él no pasa ni la disciplina ni nada. Tiene mucha confianza, hay veces exceso de confianza en las personas, en sus jugadores, y sobre todo que en alguna medida siempre va a tomar en cuenta la opinión de los jugadores por el vínculo de participación y trabajo en equipo que él maneja. Y esto, las decisiones democráticas las llevan a que muchísimas veces se confunda su don de mando y autoridad. Porque entonces, un foráneo, y sobre todo si hay coléricos dentro de su equipo, van a pensar y decir, no, este no manda nada, no, este no conduce nada, este tiene problemas de liderazgo, este tiene problemas de dirección, justamente porque son excesivamente democráticos, son muy afiliativos con la gente y quizás mentores. Entonces, ¿por qué esto? Porque aman llevarse bien con todos, no les gusta el conflicto de nadie, el conflicto prefiere que lo resuelvan entre ellos, muchas veces no manejan ni un modelo para facilitar la unión del equipo que tienen. Uno de los factores que tienen que mejorar mucho los flemáticos es la toma de decisiones en su iniciativa y creatividad. Son reactivos por excelencia, no son proactivos, son muy poco innovadores, les cuesta mucho asumir las nuevas tecnologías, les cuesta mucho asumir las nuevas técnicas, las nuevas tendencias, porque son muy parsimoniosos, son muy tranquilos, hasta en la forma en que caminan y hablan en ese sentido. Van a estar ahí, siempre están entregados a sus trabajos, siempre van a su ritmo, van a acatar todo lo que les diga y sobre todo que cuando están apretados, cuando el campeonato los aprieta, no son los más idóneos para conseguir resultados por esa parsimonía que ellos tienen en ese sentido. Ellos, como entrenadores, van a ser tan serenos que todo su trabajo lo van a ir ejecutando conforme lo van haciendo y lo van desarrollando. Muchísimas veces tienen que tener los flemáticos mucho cuidado con sus juntas directivas o con sus superiores cuando tienen una gerencia deportiva, por ejemplo, o una gerencia administrativa en sus equipos, porque permiten muy fácilmente que se le metan en su negocio, que se le metan en su trabajo, por esa carencia de iniciativa y aportaciones propias que se tienen. Sus entrenamientos, ojo, suelen ser muy repetitivos y la gente se les puede aburrir, pero no se los van a decir con tal de no maltratar a la persona, pero sí se lo comen entre todo mundo. ¿Por qué? Porque aman esa estabilidad. Al no gustarle la parte de los cambios, o puede decir, caramba, sí, todo está cambiado, pero ellos no cambian, eso es una parte de su pensamiento en ese sentido. Son muy deficientes en la planificación. Repito, siempre acuden a la generalidad, pero no al detalle en ese sentido. Son muy leales, muy callados y cuando hay un abuso de las cosas que pasan, esas personas pueden sufrir un estrés laboral o pueden ser muy susceptibles a quemarse. Generalmente este tipo de acciones tienen que cuidarlas muy bien los flemáticos porque difícilmente un flemático va a perder su compostura, contrario a un colérico que muy fácilmente la pierde, el flemático no lo va a hacer. Así es que si usted tiene una combinación colérica, le conviene ser flemático para mantener en segundo comportamiento esa persona que aparenta mucho lo que le permite desarrollarse donde están. Esa lentitud, esa actividad, teniendo una acción primaria como el colérico le va a ayudar muchísimo porque le ayuda a nivelar mucho su temperamento en ese sentido. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a entrar ahora que usted analice su combinación. Ya les mencioné que el colérico con el melancólico suplen deficiencias.
Lo mismo les acabo de decir que al tener mucho en esta parte del flemático también le va a ayudar a esas secciones. Pero aquí ustedes ven en esta filmina las combinaciones que se complementan, ¿verdad? Contrario está esta otra, que son combinaciones opuestas, el colérico y flemático, ¿verdad? Este es por la forma en que es el flemático, un colérico se lo va a comer, pero si usted tiene esa exigencia, esa pasividad del flemático y usted es un aventado colérico, ahí puede compensar las combinaciones que tiene. Aquí en esta otra filmina ya yo les pongo más fríamente, digamos, un resumen de las fortalezas. Digamos, los sanguíneos como tales son indisciplinados, inestables, improductivos, egocéntricos, exagerados. Contrario al colérico, que tiene una egoteca, tiene un ego demasiado grande, dominante, perdón. Esto es fundamental porque es muy autosuficiente. Eso se ve como una habilidad, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico y hasta cruel en ese sentido. Los flemáticos, como decíamos, no tienen mucha motivación, son morosos, o sea, perezosos, egoístas, mezquinos, siempre se autoprotegen, indecisos, cobardes y hasta ansiosos. Y los melancólicos están muchos en ese carácter autocentrado, propenso, vengativo, susceptible, muy teóricos, insociables, críticos y negativos. Estos son los pesimistas, los melancólicos. Contrario a eso, parte de la fortaleza, los sanguíneos expresivos, atentos, cálidos, habladores, entusiastas. Entonces, ustedes ven aquí que en esas opciones, en este cuadro, ya ustedes pueden decir, ¿seré yo maestro? ¿Así soy yo? ¿Esto se acerca? ¿Cómo soy yo? Ya a estas alturas, ustedes pueden tener, sobre todo con esta filminita, si quieren le toman una foto, para que ustedes puedan identificar abiertamente cómo es que se da esa combinación en la práctica, sobre todo a nivel del manejo de sus emociones. Y en esto pongan muchísima atención porque en estos aspectos esto te permite ver qué cosas son positivas a la vista de otros y qué otras cosas pueden ser negativas a la vista de otros. Combinaciones naturales. Aquí están, como les decía antes, las complementarias, el sanguíneo con el flemático, se complementan, el colérico con el melancólico, pero también en esta parte la extroversión del sanguíneo y el colérico es importante y la introversión del melancólico y el flemático también le puede ayudar a generar timideces en ese sentido. Entonces, viendo esto, es importante de que ustedes me cuenten ahora de cómo se ven ustedes desde la perspectiva de lo que nosotros estamos haciendo, desde la perspectiva de lo que estamos hablando, de qué conclusiones sacan acerca de su condición del tema de Marras. ¿Cómo le fue a ustedes? ¿Dónde están? ¿Cómo le fue con las combinaciones? ¿Les permite conocerse mejor? ¿No les permite conocerse mejor? Esto puede ser que sí, ya yo sé que yo era así, ahora sí ya lo rectifico, ya tengo más información. ¿Qué dicen? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. La verdad que bastante interesante todo lo que nos da, porque usted nos da, como quien dice, las fortalezas y debilidades, y ahí es donde quiero recalcar. En este caso, considero de que conociendo las debilidades, pues podemos convertirlas en su momento en fortalezas si las empezamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, póngale un ejemplo, como usted decía, soy demasiado permisivo, pues entonces voy a empezar a trabajar en ello para poder, pues, mantener un poquito, darles por ahí un cambio que ayudaría a mejorar como entrenador. Claro, una recomendación que les doy a los permisivos es que lean sobre comportamiento de los grupos desde la sociología. Lean aspectos sociológicos, no psicológicos. Los permisivos necesitan saber cómo se conduce un grupo,
yo les recomiendo que lean la sociología del comportamiento colectivo, o sea, estudien eso, y quisiera generalizarlo, todo un buen director tiene que estudiar la sociología como parte del comportamiento de los grupos, más que de dirección, sino cómo se comporta un grupo, que ahí le habla muchísimo de cultura, la parte social, de la parte educativa, pero también cómo son en sus características de comportamiento. Pero bien, eso es lo que mencionas, tienes toda la razón, en los grupos este tipo de temperamentos te ayuda a conocerte mejor, pero saber cuáles son tus debilidades para poder aprender a manejarlas. Es que esto, todas las tenemos, todos las tenemos, y esto no debe asombrarnos, sino va bien permitirnos conocer más en ese sentido. Yo les recomiendo que todos también hagan los test, que en la página de internet aparecen muchos test de personalidad, pero apliquen análisis de mi temperamento, porque análisis de personalidad hay muchísimos y muy dispersos, pero en el temperamento siempre van a encontrar estos 4 elementos que yo les comenté hoy. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? ¿Sirve o no sirve, muchachos? Esto es para ustedes. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. Sergio, un saludo. La verdad es de que es una de las premisas que dejó un filósofo, no recuerdo quién, que dijo, conócete a ti mismo. Y creo desde el punto de vista también del arte de la guerra que es importante conocernos nosotros para saber más que todo cómo reaccionar en diferentes circunstancias, porque el fútbol es circunstancial. Y es bastante importante que aprendamos a controlar nuestro temperamento y a saber cómo reaccionar en cualquiera de las situaciones, porque de alguna manera nosotros estamos liderando jóvenes y ellos de seguro que miran cómo reaccionamos y van a tomar en cuenta nuestro comportamiento. Entonces, a la medida de lo posible es bastante importante controlarnos, más que todo conocernos, porque si nosotros nos conocemos, bueno, nosotros decimos nos conocemos, pero honestamente tenemos que reconocer cuáles son nuestros traumas infantiles, por ejemplo, de alguna manera, los fracasos que hemos tenido en la vida y cómo nuestro carácter se ha ido formando y el temperamento ha agarrado, la verdad, forma y sabe cómo salir dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Entonces, además de que nos va a ayudar a entender en qué momento usar nuestro temperamento para sacarle ventaja. La verdad de que yo soy maestro de educación primaria también y he aprendido a través del conocer mi temperamento de cómo usarlo en favor de cómo quiero que reaccione el grupo al que dirijo. Entonces es bastante importante conocerse uno mismo y saber en qué momento usar el temperamento que nosotros tenemos, porque todos los caracteres y todos los temperamentos fueron forjados para bien. El detalle que tenemos que saber en qué áreas y en qué momentos utilizarlo. Además de que como sociedad en Guatemala tenemos que saber que para que mejoremos tenemos que empezar desde adentro nosotros mismos, o sea, conocernos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conocernos nosotros mismos y empezar a hacer la transformación que queremos ver en otras personas. A mí me apasiona, la verdad, todo lo que es neurología y psicología porque se entiende bastante de eso y me tiene empatinado acá usted con todo lo que nos enseña y es bastante interesante. Muchas gracias. La verdad es bastante bonito y además la didáctica que usted maneja es bastante asertiva y empática con nosotros para que logremos comprenderla. Y es una facilidad que al parecer usted maneja muy bien, pues somos testigos de que hay quienes no manejan muy bien la didáctica y nos dejan más enredados de lo que estamos. Verán, la verdad que felicidades a usted. Se mira que maneja bastante el tema y sabe bastante de didáctica a la hora de trasladar los conocimientos. Sí, muchísimas gracias. Ya tengo a André, tengo a Pesarosi, tengo a Edgar y tengo a Manuel en ese orden y ya apareció Leonel. Yo quiero agregar a tu comentario, Sergio, algo importante. Yo los invito con la información que ustedes tienen, háganselo a sus jugadores. Yo lo acabo de hacer con un grupo de 17 años. Y ha sido muy interesante porque como entrenador usted se puede dar cuenta cuánto puede empujar a su grupo. Porque muchísimas veces te dan cuenta de que vos tenés una mayoría de melancólicos de ahí no hable de resultados. Entonces le permite a usted hacer un análisis de selección de la gente para llevar a sus equipos. Lo mismo puede hacerlo con sus compañeros de equipo, los que ya tienen entrenadores que están, digamos, bueno, voy a poner aquí un nombre que está como Machón, que está un grupo que trabaja intensamente, pueden hacérselo a su cuerpo técnico para saber quién complementa con quién.
para evitar errores, para buscar ese complemento, ese trabajar juntos y esas tareas que se pueden ayudar. Para esto sirve todo ese montón de cosas en ese sentido. Muy bien, está Edgar, luego voy a decirlo, Edgar, Dwight, que recuerde, después está Manuel y entró de último, no recuerdo quién fue por ahí, pero ahí más o menos estamos. Noriega. Noriega, ok. Don Edgar, ¿está por ahí? Sí, buenas noches, doctor. Un gusto saludarle aquí de Poctum Petén. Es una bendición y en realidad sí. Yo recuerdo cuando estudié magisterio, teníamos un libro en sociología y miramos eso de temperamento y todo, y me gustó tanto el libro que incluso escribí en ese propio libro, habían objetivos para poder visualizar nuestra personalidad y también qué metas queríamos lograr. Y pues de todo ese libro fui apuntándole a lo que le apuntaba y conocerme primero a mí para transformar todo el proyecto y todo lo que he venido formando. Y pues gracias a Dios por esa oportunidad que tuve con ese libro, pude aprender a planificar bien mi trabajo y a entenderme que nací para servirle a muchos chicos, a muchas personas en lo que es el deporte y la educación. Y pues ahorita que usted estaba dándonos todo esto, incluso ya tiene como toda la pandemia. Yo soy asesor pedagógico en San Luis, un municipio de Petén, y pues empecé a transformar, porque muchos maestros no pueden llegar a muchos niños, y empecé a prepararme en una plataforma muy fácil para poder darle clase a los niños. Incluso la estoy utilizando con todas las categorías que tengo acá en mi club y que es formativo. Y pues pude entender de que cuando uno se conoce, puede ayudar a los demás, porque a veces queremos cambiar a otras personas y lo primero que tenemos que hacer es transformarnos nosotros en nuestra personalidad. Es un aporte ahí, doctor, y bendiciones. Muchísimas gracias. Usted me recuerda algo. Yo quiero hacerles un aporte adicional y que quiero que tomen en cuenta. La pandemia, a ustedes les ha tocado dirigir en pandemia. Y dirigir en pandemia no es nada fácil porque hay tres cosas que aparecen en sus jugadores. Y tomen nota, ustedes están teniendo jugadores más frágiles, con un pensamiento y un temperamento muchísimo más frágil, más ansioso y más impredecible. Los caracteres en tiempos de pandemia están muy alterados. Eso se llama que hay cosas que son, impredecibles en el comportamiento humano. Esas reacciones a usted le llegan al camerino y no son provocadas por su camerino, sino por su entorno. Y es muy interesante porque esas son cosas, eso en alguna oportunidad, yo no sé a cuántos de ustedes me oyeron hablar del liderazgo buca, que era volátil, que era tremendamente competitivo. Hoy eso cambió, hoy es un tipo de manejo del entorno para dirigir que pasa por el término BINA, que tiene que ver mucho con esa fragilidad, con esa ansiedad que generan las personas y sobre todo con los aspectos relacionados con la parte impredecible. Todo eso le llega a usted al camerino y a esa condición nosotros no fuimos formados, no ha habido universidad que nos forme para eso. Entonces, consecuentemente, yo les estoy dando a ustedes primicias de que son elementos que en una de las clases yo les voy a comentar a ustedes cómo dirigir en tiempos pandémicos, digamos, a los equipos. Porque ustedes ven constantemente que sábado a sábado, domingo a domingo, miércoles cuando juegan, la gente cambia mucho su temperamento. Pero no es porque ellos lo quieran hacer, sino porque el ambiente juega un papel de cambio importantísimo lo que tenemos. Bien, creo que está Dwight, del que sigue. Dwight. Gracias, Abel. Buenas noches y buenas noches a todos los compañeros nuevamente. Bueno, primero creo que es importante
el hecho de conocerse uno, y me imagino que todos los compañeros cuando fuimos leyendo cada uno de los comportamientos, pues algunos decíamos, sí, pues de plano ese soy yo, porque obviamente pues describe generalmente la personalidad que tiene uno como entrenador y sobre todo las combinaciones que existen entre los comportamientos. Sí creo que es importante que nosotros lo sepamos porque al final nosotros dirigimos seres humanos. Prácticamente al dirigir a equipos de alto nivel, llegamos y somos una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Estamos arriba, estamos abajo, vamos perdiendo, vamos empatando, vamos perdiendo, vamos empatando, tenemos que remontar, nos remontan, etcétera. Entonces, hay situaciones que obviamente todo se vuelve muy vulnerable y pues obviamente uno tiene que estar lo más frío posible en ese sentido y tratar de manejar esa personalidad y sobre todo ver qué se tiene que transmitir en determinado momento a los grupos, ¿verdad? Entonces, sí creo que es importantísimo el hecho de evaluarse uno, de estudiarse uno, también darle mucha importancia a esta situación, ¿verdad, Abel? Porque hoy por hoy, como está el mundo, como está el tema del fútbol, pues obviamente hay una parte importante que es la parte técnica y es la parte que nos preocupamos y mucho de analizar al rival, de ver por dónde les puedo hacer daño, por dónde me pueden hacer daño, aplicar trabajos específicos en el campo para poder hacer daño, para que no me hagan daño, etcétera. Pero hay una parte humana y una parte que no podemos olvidar, ¿verdad? No podemos olvidar que dirigimos gente, que cada uno tiene una cabeza, que cada uno tiene una personalidad distinta, que cada uno tiene problemas distintos, que no todos los días pueden llegar bien, etcétera. Entonces, esa es una situación que a mí pues yo sí le pongo mucha importancia y aprovecho el espacio que me das para, pues como nosotros nos estamos preparando para tratar de hacer cambios significativos, hacer más que nada un llamado a los compañeros que no olvidemos ese tema, ¿verdad? Que es un tema súper importante y que realmente nos puede dar buenos resultados, porque al final nosotros como entrenadores tenemos que dar la importancia a todos los detalles y este es un detalle importante. Y no es que esto prevalezca sobre lo otro, sobre la parte técnica, etcétera, no. Es una parte más de lo que tenemos que pues, prepararnos y obviamente pues, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Gracias, Abel. Sí, yo creo que en eso es lo que yo siempre le llamo a ustedes en una parte que cuando uno habla de la psicología deportiva, pues lógicamente va más allá y aplica no solamente aspectos psicológicos, sino antropológicos. Ustedes tienen que leer de antropología para hablar y conocer cómo es el ser humano y ya agregamos que también la sociología y ahí vamos agregando otros elementos. Ni se diga la administración de los negocios, ¿verdad? Como disciplinas. Es que el ser entrenador no es solamente que ustedes le enseñen a las personas cómo patear un balón. Es que esto que estás hablando ahí es fundamental para nivelar, digamos, un buen camerino en ese sentido. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Permiso, doctor. Gustavo Reynoso le saluda de Petén. Dale, Me parece Gustavo. como André. Ya te vi ahí. Ok, perfecto, gracias. Bien, realmente es importante esta información, ¿no? Porque de alguna otra manera complementa el trabajo que realizamos. En este contexto de entrenadores, por el nivel en el que manejamos, tenemos que ser altamente competitivos, ¿no? Y en función de eso creo que hay muchas características ahí en lo que usted nos está generando a través de los 4 temperamentos que podemos sacar a luz o hacer prevalecer, ¿no? Por ahí de repente ya nos quedamos un poco absortos porque miramos que de repente tenemos características más permisivas, tolerantes, que en un momento dado creo que no nos pueden ayudar a obtener el éxito que deseamos, ¿no? O sea, como usted decía, no hay un temperamento puro o no hay un liderazgo exclusivo de los que ya mencionó, ¿verdad? Democrático, autoritario. Creo que todo va a depender de las circunstancias en las que nos encontremos, el poder sacar estas características que realmente nos van a lograr mantenernos a flote o buscar los resultados. Ahora yo me pregunto, en base a la experiencia que usted tiene, si de repente ahí
yo tengo más características del temperamento que menos me puede ayudar para poder tener éxito dentro de un nivel de alto rendimiento, ¿verdad? Porque soy muy permisivo, porque de repente no me mantengo a flote ante la presión que puede generar el tener un resultado adverso. Esto de alguna otra manera yo lo puedo regular. Podría ser que a través de conocer todas estas cuestiones o elementos que usted está diciendo, en un momento yo pueda tener esa facultad, por llamarlo de alguna manera, de poder ir regulando qué características son las que yo tendría que imponer dependiendo de las situaciones, ¿no? Obviamente, si estoy en un contexto de formación, creo que el colérico no sería el adecuado, ¿verdad? Pues, ¿cómo puede ir regulando todo esto, doctor? Bueno, en esto es interesante. Gracias por la confianza de decirlo públicamente. Pero muy interesante porque yo no sé si en tu equipo hay otra gente, pero usted diga, cuando uno tiene una característica permisiva, lo que yo siempre recomiendo es deléguelo en alguien que no lo sea, es decir, que te ayude a controlar. Y aquí lo que tienes que tener mucho en cuenta es tomarle la temperatura al grupo, al equipo, para que no se te vaya de las manos. Que eso, digamos, es el acto de mayor gravedad que puede tener alguien con este tipo de tendencia. Ahora, sí lo hay muchas recomendaciones de dirección en este sentido. Yo lo que te recomiendo es que escríbame y yo te paso información, o llámeme, especialmente en la mañana, y hablamos un rato para verlo más específicamente de acuerdo a tu combinación, y te voy a decir cuáles son las fortalezas que te convienen cultivar más y cuáles son las que tenés que cultivar menos. Ya te estoy dando parte de la respuesta, es decir, es como uno se concentra más en las fortalezas para disminuir o neutralizar las debilidades que desde el punto de vista de carácter tiene. Ahora bien, no debemos de olvidar que muchos de los rasgos de personalidad que tiene el temperamento, usted los puede llegar a modelar, pero no los va a llegar a cambiar. Usted los puede llegar a disminuir, pero no los puede llegar a cambiar porque ya son genéticos, son hereditarios. Así es que llámame y le damos más amplio. Si esto todavía no termina, este curso no termina, así es que por ahí vamos, con mucho gusto. Buenas noches, doctor. Leonel Noriega. Sí, doctor, buenas noches. Yo quería comentar algo. Fíjese que me identifiqué mucho. El mío salió flemático, pero me identifiqué mucho con la mayoría de cosas que usted mencionaba en colérico. O sea, en el momento, pues, llené el papel y al final fue flemático, pero sí hay muchas cosas que me identifiqué cuando usted mencionaba. Entonces, yo creo que hay variables también de que en algún momento uno va identificando, ¿verdad? Y puede ir mejorando en el camino. ¿Cuál es la segunda tuya? ¿Cuál marcaste? ¿Flemático la segunda? Sí, el colérico era la segunda. Ajá. Ok, ahí lo tenés. Es decir, no estabas tan equivocado al decir que hay algunas cosas del colérico que a mí me identifican, es porque las tenés. Solo que no son tu principal tendencia, ya tenés una, pero lo tenés, o sea, ahí están. Y en algún momento lo sacás. Claro, y fue una diferencia, o sea, que no fue mucho al final, no fue mucho, pero sí, y remarcar también lo que decía un compañero con anterioridad, que muchas veces nos olvidamos que tenemos, que dirigimos personas cuando éramos futbolistas, pues, y a veces nos disgustaba esa situación, ¿verdad? De que no nos trataran como personas, de que muchas veces solo miraban el rendimiento futbolístico, ¿verdad? Entonces, que nos exigieran, pero muchas veces teníamos también situaciones que nos iban afectando, ¿verdad? Entonces, el no conocer al grupo de personas, el no conocer a nuestros jugadores, yo creo que es un punto de desventaja que llevamos. Entonces, esto es muy importante, hacerles ese análisis a cada uno e irlos conociendo un poco más, y eso nos va a dar cierta ventaja sobre lo que queremos, ¿verdad? Sí, esta herramienta te permite hacerlo muy rápido, además que no es complicada. Pero me estás acordando de algo que ustedes tienen que leer mucho de la generación, los millennials, cómo son los millennials, los que trabajan con niños, cómo son los centennials, ¿verdad? Porque ahorita están
No sé cómo van a llamar a la generación pandémica, pero ojo, salvo que usted tenga un jugador que supera en este momento los 35, 36 años, todos son para abajo, son millennials. Entonces, usted como director, si quiere conocer más sobre el comportamiento de los millennials, agréguele la generación cristal. Vea que le estoy dando temas de dirección. ¿Cómo es la generación cristal? ¿Por qué le llaman a la generación de las princesas? Ustedes van a comprender mejor esos términos, porque algunos entrenadores se refieren peyorativamente a la generación cristal como una generación de vidrio, una generación que no se le puede decir nada, pero hay un comportamiento psicológico, sociológico, que define esa generación millennials. Entonces, he escuchado entrenadores que dicen, es que son un montón de princesas. Bueno, esos términos sociológicamente y psicológicamente están explicados en por qué los millennials son como son. Sobre todo que ustedes van a llegar a comprender por qué para los millennials la tecnología es mucho más importante que usted. Porque aquí yo viéndolos, a muchos de ustedes, si ya están arriba de los 40, ustedes son generación X, ¿verdad? Es una generación que nacieron con la vieja normativa y consecuentemente tienen que entender muy bien a los jugadores de fútbol, sobre todo los que tienen 20 en las eras de los 20, que todos son millennials y todos esos tienen un comportamiento que viene heredado de una generación Y que piensa muy diferente a nosotros. Por eso es que a esto tienen que leer mucho para ir purificando mucho, valga la redundancia, su estilo de dirección. Bien, ¿quién sigue? ¿Algún otro comentario? Si no, vamos cerrando porque ya no quiero quitarle más tiempo. ¿Quién está por ahí? Me encanta cuando participan, eso nos acerca mucho. Doctor. Sí. Buenas noches. El tema mío, mi situación, creo que va parecido a poco a lo de Leonel, que en mi caso me identifiqué más con el tema sanguíneo, pero también tenía mucha similitud en algunos aspectos del colérico. Entonces ahí quedé casi a la par. Pero sí tenía en las características, más que todo en las fortalezas, me llamó mucho la atención porque sí me identifiqué bastante. Y fue la situación que a mí, primero como jugador, fue la que más me gustó, ¿no? Que creo que es muy clave en el tema de la comunicación, el diálogo, ser abierto. Ahora uno como jugador, creo que eso es lo más importante que se puede acercar al éxito, la comunicación constante con los jugadores, el buen ambiente laboral, promover la participación, no ser tan, porque me tocó tener entrenadores que eran muy distantes del jugador. Usted dice, quizás solo llegaban a entrenar, fue la autoridad y no margen. Entonces, pero también afecté mucho al colérico, ¿no? Porque sí, cuando las situaciones no me gustaban, siempre fui expresivo y quizás hubo momentos que no me sabía medir o frenar, ¿no? Entonces, más que todo eso, me identifiqué bastante con esas dos, pero vi que no tienen ninguna o no tienen relación, porque vi que el colérico es más que todo con el melancólico y el sanguíneo con el flemático, pero no, ahí fue donde entró un poco la duda, porque yo me acerqué más a los Ahí tenés que buscar, Oscar, digamos, cuáles son las combinaciones. Yo creo que lo acabas de decir clarito, clarito. Identifica cuáles son las fortalezas de uno y cuáles son las debilidades de otro, porque los dos las tenemos, ¿verdad? En ese sentido. Y trate de trabajar más con las fortalezas, como lo he dicho, ¿verdad? Yo creo que ya uno a estas alturas, a nivel de tu madurez, te permite hacer un análisis más objetivo de tus propios rasgos de personalidad temperamentales, pero por ahí vamos, este ejercicio que estás haciendo, yo creo que ese es el camino que debemos de seguir. Yo espero que esto te sirva bastante, Oscar, en el futuro, porque es posible que vos hagas esa diferencia en la dimensión donde estás. Sí, claro, claro. Sobre todo lo que le decía, que saber aplicarla y saber aplicarla es muy clave, que como dejo también a los demás, sobre todo la comunicación y darle apertura al jugador, no poner barreras de que yo soy el que manda.
Creo que ese es. Ok, muy bien. ¿Otro más por ahí? ¿Quién se me queda? Víctor. Buenas noches, doctor. Víctor Lima le saluda de acá de Jutiapa. En realidad, pues, sorprendido de la dinámica, de la didáctica que tiene para impartir el curso. Yo jugué fútbol profesional, llegué a primera división, fui retirado en el 2008, más que todo. Y uno se recuerda de que hoy, pues, dígase entrenamientos, cuestiones que van directamente al director técnico son diferentes, ¿no? En ese entonces, pues, uno tenía entrenadores que en realidad hasta tenían mal vocabulario, ¿no? De repente en los descansos, por ahí donde hacían las correcciones de lo que había sucedido en el primer tiempo, ellos, así se lo digo, tal vez hasta le pegaban patadas a los conos y le caían los conos encima a uno. En realidad que todo era diferente, pero hoy con este tipo de clases, pues como lo son los temperamentos, yo soy maestro de educación primaria, mi carrera en la universidad pues es derecho y en realidad pues ahí se ve lo que es, le dicen profe a uno como entrenador y también profe en una escuela, ¿no? Y como lo decía por ahí los compañeros anteriores, que acá se dirige uno más que todo a personas humanas y las personas humanas pues tienen sentimientos, como usted lo decía, gritarle a un jugador en la cancha, pues el jugador tiene sus sentimientos, ¿no? Y yo creo de que con este tipo de clases, uno como director técnico, al momento de dirigir un equipo, pues esto le va a ayudar mucho en el sentido del manejo de grupo, ¿no? En el sentido de poder salir adelante y poder sacar buenos resultados, porque a través del temperamento también uno trabaja en lo que es la dirección técnica, doctor. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Víctor. En una de las conferencias que vienen, yo les voy a hablar a ustedes de un estilo de liderazgo mentor, de cómo ser un entrenador mentor, y usted acaba de adelantarse un poco, Víctor, al tema de cómo, porque ustedes son profesores, ustedes enseñan, ustedes son maestros. En la cancha ustedes son los maestros, entonces, ¿cómo se desarrolla esa disciplina desde la mentoría como estilo de liderazgo? Desde la dirección es un tema que vamos a desarrollar y ya usted lo introdujo, así es que por ahí vamos a profundizar sobre esto que usted mencionaba. Todo esto complementa donde estamos. ¿Alguien más para ir cerrando? Doctor, le habla Edgar Pérez. Le habla Edgar Pérez de Izabal, doctor. Sí, hay una mujer también tengo por ahí. ¿Quién es? Profe Edgar, le habla. Profe Edgar, le habla, doctor, de queda de Izabal. Sí, Edgar, dígame, y después viene la compañera. Después viene. Sí, buenas noches, compañeros. La verdad que este es un tema muy lindo el que estamos conociendo el día de hoy. Quiero agradecerle. Hola, hola, Edgar, se me quedó. Apagó el micrófono el profe Edgar. Se apagó el micrófono, profe. Edgar. Profe Edgar, el micrófono. Edgar, tu nieto. Sí, doctor. Busca a tu nieto que nos ayude. Sí. La verdad que quiero agradecerle grandemente por eso que está haciendo por este grupo de compañeros. La verdad que agradecimiento sincero. La verdad que esto es lo que nos falta a todos los entrenadores en Guatemala. Muchas veces yo conozco muchos compañeros que tienen muchos defectos de carácter. Ya usted lo explicó hace un momento. Y créalo que yo estoy haciendo uso de la palabra porque yo he trabajado con niños mis últimos 15 años. He trabajado con niños en la Escuela Municipal del Deporte y he visto cómo los compañeros llegan de mal humor porque no les gusta trabajar con niños.
y llegan algunas veces dando malos ejemplos, pateando conos, ya lo decía el compañero que me antecedió, y que los defectos, muchas veces los problemas de la calle los llevamos al campo. Yo quiero sinceramente agradecerle porque hace 15 años yo era ese entrenador. No lo hacía con niños, lo hacía con gente ya de equipos de segunda división. Entonces yo estaba mal preparado en ese aspecto. Y hoy le agradezco grandemente a mis maestros que me han dado la oportunidad de ir aprendiendo poco a poco, a corregir, a conocerme, la verdad, conociendo mis defectos, para poder llevar esto a la práctica con mis jugadores y tener la autoridad para poder corregir algunas de las cosas que se me dan en el terreno de juego. Actualmente trabajo con niños de 13, 14, 15 años y tengo un equipo de tercera división y cuando yo les hablo y les llevo parte de este trabajo a la cancha, ellos me dicen, profe, qué bonito todo esto que estamos conociendo. Y la verdad, pues no es mío, es un trabajo que estoy recibiendo a través de mis maestros, con el apoyo de todos mis compañeros que estamos recibiendo el curso. La verdad, doctor, agradecimientos sinceros de parte de mi persona hacia mis compañeros que están preparando grandemente y a usted, doctor. La verdad que por ahí escucho a Oscar Isaula, con quien tuvimos la oportunidad de estar acá en Heredia, y sinceramente le digo un abrazo fuerte y espero que también Oscar sea uno de los grandes entrenadores que necesita el país. Gracias, doctor. Muchas gracias, Edgar. La compañera, ¿dónde estás? Aquí estoy, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Le habla Berta Méndez de Cobán, Alta Verapaz. Pues muy interesante todo. Hay algo muy importante que recalcamos todos, es el comportamiento de nosotros dentro y fuera del terreno de juego. Marca una pauta muy importante de lo que nosotros somos. Yo tengo el honor de dirigir en Liga Mayor Femenina y pues es un reto bastante grande porque hay el mayor reto de nosotros los entrenadores, los maestros, es trabajar con personas, porque cada cabeza es un mundo totalmente distinto. Pero a través del test, pues me di cuenta que tenía muchas, como usted lo decía, tenía muchas similitudes en algunos. Y yo tuve un empate entre el colérico y el sanguíneo, ¿verdad? Y cómo definir realmente cuál es, ¿verdad? Y normalmente, pues uno cuando está al frente de un encuentro oficial, pues se transforma. Igual cuando está en un entrenamiento, pues tiene diferentes momentos. Aquí son diferentes momentos donde nosotros podemos trabajar ciertas acciones de comportamiento o de conducta de la jugadora. Oye, le voy a hablar de la jugadora, porque la mayoría pues habla de jugadores, pero yo le voy a hablar de la jugadora. Emocionalmente son más susceptibles, ¿verdad? Entonces hay que saber tratarlas. Incluso yo soy mujer y me cuesta dirigir la rama femenina, pero es bastante interesante cuando ya se logra encontrar realmente el ritmo del conocer a cada una, ¿verdad? Y en todo, hacer una mezcla para conformar un equipo competitivo, ¿verdad? Pero sobre todo trabajar la parte conductual, ¿verdad? Es la parte más bonita, ¿verdad? En algunas la más complicada y algunos entrenadores a nivel nacional que yo conozco pues tienen muy poca paciencia para trabajar o para saber expresarse dentro del terreno de juego, ¿verdad? Este tipo de test nos ayuda bastante para conocernos nosotros, ¿verdad? No somos perfectos, pero tratamos de alcanzar esa perfección en base a la conducta, ¿verdad? Somos espejo de nuestras jugadoras y sobre todo ejemplo, ¿verdad? Alguna de ellas o alguno de ellos en algún momento va a anhelar a ser como nosotros. Tenemos ese paradigma que puedan seguir más adelante, ¿verdad? Que puedan ser como nosotros, pero a veces tienden a hacernos preguntas muy importantes y es el que, ¿por qué es usted así? ¿Por qué nos habla de esta forma? ¿Por qué usa este tono de voz? ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué acá? Entonces, todas estas situaciones pues nos ayudan a conocernos más y a compartir más experiencias. Pues en la rama femenina pues hay muchas cosas que conocer, ¿verdad? En la masculina también somos totalmente distintos y
pero la importancia debe ser la misma, ¿verdad? Y es así. Entonces, el compartir todo este tipo de experiencias para nosotros es importante, doctor, y le agradezco mucho, ¿verdad? Hay que buscar diferentes formas de llegar a este test, ¿verdad? Y todavía yo, en fin, de poderme definir entre si es sanguíneo o colérico, pero lo importante es todo lo que ahí está, ¿verdad? Y en algunas otras hay similitud de conductas también, en cuestión al temperamento, y poderlo trabajar ya y mejorar algunas situaciones, ¿verdad? En parte hay un poco de permisivo y eso también eso tiende a afectar un poquito, ¿verdad? Entonces le agradezco bastante, doctor, por la participación que en este momento me brindó y pues a seguir aprendiendo, compañeros. Gracias, Berta. 3 recomendaciones, Berta. Ponle atención a tu tercer comportamiento. Si tienes empate, algunos de ustedes hay, creo que 5 personas que tienen empate dentro del grupo que tenían. Vos sos una de ellas. Póngale un poco de atención a esa número 3, porque tienes que tener algún rasgo temperamental de ese tercero que te pueda servir. Lo otro es que, ojo a los compañeros que dirigen equipos femeninos, y de manera especial, Berta, quiero recomendarles un libro que se llama Únicas, del doctor Néstor Braidot. Yo voy a tratar de conseguirlo digitalmente, pero el libro se llama Únicas. Ese libro explica cuál es el manejo cerebral de la mujer y cómo se comporta la mujer en los diferentes ámbitos. Porque no es lo mismo dirigir a mujeres que dirigir hombres, no es lo mismo dirigir en playa que en sala, o en fútbol 11, cualquier otro deporte. Estas características son diferentes. Pero las mujeres en el proceso de dirección son muchísimo más exitosas que nosotros los hombres. Y precisamente pasa por el tema cerebral. Entonces, conocer mucho, digamos, de la neurociencia, del neuroliderazgo, de la neurodirección, son factores que hoy un entrenador tiene que saber. Entonces yo te recomiendo que puedas leer ese libro que se llama Únicas, del doctor Néstor Braidot. Es muy bueno, te ayuda a comprender mucho la dinámica de comprender cómo es el manejo del cerebro de una mujer. Te vas a divertir además de leer eso. Lo mismo Simolleja también, que anda por aquí, le puede servir ese libro de texto. Su Ellen, que también anda por ahí también. En ese sentido es buena. Bueno, compañeros, no sé si habrá una última, pero muy rica la clase hoy. Gracias por sus intervenciones, que eso todavía la hace muchísimo más rica. Y ojo, yo hoy en 8 hay examen. Yo sé que aquí faltan unos. El examen va en vivo, ya con Mario lo vamos a preparar en esta semana. Y ese examen lo vamos a hacer de una duración aproximadamente de unos 30, 45 minutos, pero la clase va en vivo. Ese examen, dígale a los que faltaron que no se repite. Y ese examen tiene una valía de 30 puntos. Ese examen no se va a hacer otro día que no sea durante la clase. 7:15 empezamos. Así es que no se les olvide de compartirlo con sus compañeros de grupo y para que todos estén presentes, ¿verdad? Aquí vamos 0 excusas, aquí vamos 0 complacencias en ese sentido de ese examen, ya desde ahora convocados con suficiente antelación. Así es que tengan una exitosa semana, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y los acompañe. Así es que